Cuando Anshal tenía 8 años, dejó su pequeña aldea y llegó a la escuela adventista de Varanasi. Ella no tenía amigos, no respetaba a los maestros y no sabía nada acerca de Jesús. Anshal entró al dormitorio y rápidamente comenzó a hacer amistades. El dormitorio es un lugar social donde los estudiantes juegan, se relajan y hacen sus deberes. Muchos estudiantes leen sus Biblias. Era un mundo totalmente diferente de la vida previa de Anshal, pero disfrutaba los estudios bíblicos y trataba de obtener buenas calificaciones. Finalmente, Anshal entregó su corazón a Jesús y está muy agradecida por su experiencia en la escuela. Dios me ha bendecido tanto que aprendí muchas historias y actividades en su iglesia y me gustan muchísimo. Mi historia favorita es la de Job. Como Anshal, muchos estudiantes llegan a la escuela sin saber nada de Jesús, pero sus vidas son transformadas. Viven una experiencia de educación integral. Además de los cursos habituales, los estudiantes aprenden sobre salud, tienen actividades divertidas y disfrutan alimentos saludables. Cada sábado, los estudiantes asisten a la casa de oración adventista ubicada en el mismo campus. A menudo participan del programa. A Anshal y sus amigos les encanta cantar para la congregación. Estos niños vienen de la zona rural y están aprendiendo acerca de Jesús. Saben que todo esto es una bendición que viene en el nombre de Jesús para ellos y sus familias. Así es como el mensaje del amor de Jesús llega desde la escuela de la zona rural. Dios ha bendecido esta escuela con más y más estudiantes cada año, pero el dormitorio ya está más que lleno. Las chicas están hacinadas en un pequeño espacio con literas pegadas una a la otra. Parte de su ofrenda del 13º sábado ayudará a ampliar su dormitorio para que más chicas puedan asistir a esta escuela. Actualmente tenemos solo una habitación para 25 chicas, pero cuando tengamos los dormitorios podremos recibir unas 60 chicas. Tenemos el doble o el triple de estudiantes. De esta manera tendremos más estudiantes en nuestra escuela. Por favor, oren por la escuela adventista Varanasi. Oren para que sus maestros y estudiantes sigan siendo una luz que ilumine a otros como fueron para Anshal. Por favor, piense qué puede hacer usted para ayudar a las chicas de esta escuela. Gracias por apoyar proyectos como este. Gracias por apoyar la ofrenda misionera. Queridos hermanos, un feliz sábado. Estamos ya en la lección número 2 de la escuela sabática y hoy estamos transmitiendo desde nuestro centro principal, que es la Iglesia Adventista Central de Redding. Le damos la bienvenida esta mañana al pastor. Hoy tenemos un diálogo con el pastor Raúl. Nos toca una lección muy profunda que toca las fibras más íntimas de nuestro ser, que es la familia. Así que en esta mañana vamos a hacer una breve introducción a esta lección para luego entrar en un debate y de preguntas y respuestas con el pastor Raúl. Ustedes saben que desde la misma caída, la educación de los hijos ha recibido sobre los hombros de nosotros, ¿no? Siempre la educación está responsabilizada a nosotros los padres. Y ese término sobre educación, enseñanza, escolaridad, lo vamos a debatir un poquito para entender las diferencias de conceptos en torno al tema de la educación. Pero no podemos pasar por alto que la educación siempre ha recaído sobre los hombros de los padres o la unidad familiar. La enseñanza recibida en los centros educativos es un apoyo o ampliación de la educación recibida en la familia. Los padres cristianos deben ser conscientes de esta responsabilidad y dedicar todo esfuerzo posible para desarrollar en los hijos, en la familia, la vida espiritual, moral, afincar los valores
morales, ya que nuestros hijos dependen en gran manera de nosotros. En el bosquejo de esta semana, la educación en la familia, tomamos 5 tópicos. La familia edénica o la primera familia, también podríamos llamarle, la familia de Jesús. Yo creo que es un buen punto de partida hablar acerca de la familia de Jesús, la familia de nuestros días, y luego 2 puntos que son más aplicativos: la comunicación en familia y el tema de la organización. Creo que estos son 2 temas importantes, Pastor Raúl, que vamos a trabajar esta semana acerca de cómo hacer ese trabajo con nuestros propios hijos, con nuestra propia familia. Y entonces ahora vamos a poner entonces la primera parte. ¿Cómo podemos definir la primera familia a partir del versículo de Proverbios 1:8? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. A partir de este principio, Pastor Raúl, ¿cómo nosotros podemos trabajar con el tema de la familia, la primera familia que Dios estableció en el Edén? Bienvenido esta mañana a nuestro debate. Me gustaría hacer una aclaración primero para que no nos confundamos. Ya en la lección de la semana pasada, en la primera lección, hicimos una diferencia que a veces nosotros nos confundimos. Una cosa es instrucción y otra cosa es educación. Y otra cosa es la educación que el Señor nos quiere dar a través de su palabra, que nosotros le llamamos educación cristiana. La instrucción la dan las escuelas, los colegios, las instituciones educativas. Ellos cumplen un currículo importante, enseñan a leer, escribir, la historia, la geografía, etc. Pero la educación es formativa. La instrucción es informativa, la educación es formativa. Pero lo más interesante es lo que nosotros encontramos pues en este hermoso librito, La Educación, que realmente cuando hablamos en este trimestre sobre educación, algunos se han estado preguntando, pero educación, nosotros no somos profesores, porque a veces tenemos la idea equivocada de que eso es solamente para los que van a enseñar, para los maestros. Pero no nos olvidemos que los primeros maestros somos los padres para enseñar a nuestros hijos en lo que respecta a la formación. Entonces, resumiendo, la instrucción es una enseñanza con un currículo que es conocimiento. Pero cuando se habla de educación tiene que ver con formación, la formación. Tiene que ver con educar es formar. Pero cuando se habla de educación cristiana, que es lo que estamos tratando durante este trimestre, tiene que ver con la transformación del ser humano. Ahora, ya la semana pasada hemos visto sobre la educación en el Edén, el maestro, el libro de la naturaleza, el aula y los alumnos, pero ahora entra el pecado. De acuerdo al estudio de esta semana, no tenemos mucha información de qué currículo tenía Adán con sus hijos. Pero sin lugar a dudas, en Adán y Eva, como hijos de Dios, que ellos recibieron su educación directamente del Padre, del Padre Celestial, y con el apoyo de los ángeles, ¿no? Eso es lo que hemos estudiado. Pero con la entrada del pecado comenzaron a recibir una nueva materia educativa. ¿Cuál fue esa nueva materia educativa? Génesis capítulo 3, versículo 15, que era la promesa de la redención. Y cuando hablamos de la promesa de la redención, nos estamos refiriendo al plan de la salvación. Entra dentro del currículo ahora educativo, que ellos tenían que transmitir a sus hijos el maravilloso plan de Dios para la salvación del hombre. Y entonces yo tengo aquí un parrafito del libro La Educación en la página 20 que me gustaría leer. Diga. Dice así: el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres.
Entonces, teniendo en cuenta la historia de los primeros capítulos del Génesis, especialmente en el capítulo 3, el capítulo 4, la entrada del pecado, nosotros mismos nos quedamos sorprendidos cómo es que, habiendo recibido la instrucción, y ahora vemos una familia ahí de Adán, claro, tuvieron hijos e hijas, pero sobresale aquí en la historia bíblica Caín y Abel, ¿no? Ambos. Hay una pregunta, pastor, para ir matizando esta parte. ¿Cómo es que si la educación es formativa, Adán y Eva recibieron la dirección y las instrucciones del Padre Celestial, como acaba de decir? Ahora, ellos educaron a sus hijos de la misma manera, porque no educaron a una de una manera y otro de otra manera. ¿Cuál es la razón que nosotros podemos explicar esta mañana en la lección de escuela sabática que Abel trae una ofrenda como Dios había pedido, que agradó el corazón de Dios la ofrenda de Abel, el cordero y el del sacrificio, y desagradó la ofrenda de Caín, que trajo frutos? Si los dos habían recibido la misma educación en valores, ¿cuál es la causa de esta eminente digresión de uno y otro? O sea, uno va por un camino y el otro va por el otro camino. ¿Dónde podemos encajar esto en la educación de valores, pastor? Yo no puedo responder esa pregunta porque es una pregunta muy difícil. No tenemos mayores informaciones, no tenemos mayor información en el libro de Génesis. Solamente encontramos que la actitud de Abel fue una actitud diferente a la actitud de Caín. Ahora, sin lugar a dudas, ya ellos estaban recibiendo el fruto deteriorado del ser humano en relación como resultado del pecado. Y entonces aquí encontramos la diferencia entre el hacer la voluntad de Dios, que está haciendo sin lugar a dudas Abel, porque había recibido eso, la indicación, ¿no? Es probable que Adán le enseñó a Abel y a Caín del plan de salvación, y por eso es que él está trayendo un corderito. Ajá. Ahora, en el otro sentido, es una manifestación de suficiencia propia. Bueno, yo también puedo, y ahí está señalando ese grupo que demuestra su salvación en sus obras, ¿no? Está muy bueno. Y es que no es que Caín llevaba lo peor de su fruto, no, él trajo lo mejor de su fruto, pero no estaba en armonía con la voluntad de Dios. Ahora, para mí es imposible explicar y decir por qué. Ahora, la única cosa es que puede consolar a muchos padres que, habiendo dado la orientación a sus hijos, habiendo enseñado la palabra de Dios desde pequeños, puede ser que al final uno de ellos se va a descarriar, ¿no? Y entonces no hay explicación. Yo no tengo explicación para esto. Correcto. En la investigación de esta semana, porque muchas veces cada vez que estudio la lección me autopregunto, y yo encontré dos puntos de vista que pueden ser importantes. La primera es que nosotros los padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos mientras ellos están bajo nuestra custodia y ellos son menores de edad. Los 3 primeros años son cruciales en la educación de valores para los hijos. Pero cuando los hijos se hacen grandes, ellos también tienen que tomar sus propias decisiones. Y acá viene el tema del libre albedrío, ¿no? Donde Dios respeta la libertad tanto de Caín y de Abel, y obviamente que la ofrenda que trae Abel es una ofrenda agradable a Dios, y nosotros también podemos hacer lo mismo. Tenemos la libertad de traer una ofrenda que agrade a Dios, o la ofrenda como la que trajo Caín, la ofrenda que no agrada a Dios. Entonces, ese era un primer principio, el principio de libertad y la responsabilidad de los padres de educarlos, porque obviamente que Adán y Eva educaron de la misma manera a sus hijos. Solo que en el andar del tiempo, porque acá hay otro principio, en el andar del tiempo, en el paso del tiempo, cada ser humano va siendo libre en las decisiones que toma. Ahora también, pero Proverbio 22:6 dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Entonces, por eso yo no tengo explicación. Lo único que yo puedo decir es que en la experiencia general que nosotros hemos visto, tanto en familia de pastores como en familia
de hogares cristianos, a veces se ha inculcado tanto en la vida cristiana que por ahí alguien se va a descarriar. Pero nosotros sabemos que la ley es que si nosotros instruimos a ellos desde temprana edad, es más difícil que se descarríen. Ahora, ¿por qué Caín? Caín se descarrió. Esa es la respuesta que yo no la tengo. No tengo. Y nunca sabremos también, de pronto en el final de sus días él se arrepintió, no se tiene esos registros bíblicos. Lo mismo que pasa ahora al entrar a la familia de Jesús. Conecto esto, pastor, con la familia de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 40. Si ustedes tienen la Biblia, podemos nosotros abrir ese pensamiento de Lucas capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él, dice Lucas 2:40. Ahora, nosotros encontramos un vacío muy grande desde la niñez de Jesús hasta la aparición de su ministerio público. Tenemos muy poca información. ¿Cómo podemos nosotros explicar ese vacío de información que la Biblia nos da sobre la niñez y la juventud de Jesús? Bueno, en los resultados, porque a los 12 años ya él dialogaba, discutía ahí con los doctores, ¿no? Eso no era simplemente una casualidad. Sin lugar a dudas, recibió de José y de María, porque cuando se habla de José como un hombre justo y obediente a Dios, María, sin lugar a dudas, era una mujer que el Señor seleccionó por algo. Entonces, las primeras lecciones que este niño aprendió fue de sus padres. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber? Por los resultados. Ya a los 12 años, él era consciente de la misión por el cual había venido aquí. Y sin lugar a duda, los padres tienen que haberle indicado, ¿no? María tiene que haberle indicado, porque ya recibió el mensaje del ángel cuando el ser que nacerá de ti, ya le estaba diciendo, y a José también cuando vas a encontrar a María, que ya ha sido concebida por el Espíritu Santo, y José aceptó, eran gente noble. Y sin lugar a duda, ellos le han indicado a Jesús que él era el Mesías, el enviado de Dios. Por eso a los 12 años él dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Interesante. Interesante, ¿no? Porque tanto el padre, José, como María, mujer espiritual, inteligente, dedicada, pero hay una cosa que en el espíritu de profecía, de paso, es importante, ¿no, hermanos? Recordar, y tenemos notas de Elena de White. En el espíritu de profecía hay una cosa interesante, pastor. Dice que también Dios, por esa conexión que tenía Jesús con su padre, recibió la enseñanza de la inspiración divina. O sea, nosotros también podemos tener esa misma opción que tuvo Jesús, conectarse con el Padre, porque dice, andaba siempre de la mano del Padre. Él era consciente de una misión y entonces el Padre iluminó, instruyó, porque imagínate, cuando se reúne con los doctores de la ley, él les empieza a hablar y no era un sermón de 1 hora, eran 3 días que pasó debatiendo con ellos en el templo. Imagínate, o sea, él tenía una instrucción teológica profunda y sabía el plan de salvación, por eso lo podía explicar. Ahora, no nos olvidemos, ahí en la lección hay una declaración del deseo de todas las gentes. En la parte final ya dice, el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. Entonces, cuando pregunta, ¿cómo sabemos? Ya aquí la inspiración nos está diciendo que su madre, María, fue la que instruyó. Él no fue a ningún colegio, no fue a recibir la instrucción de los maestros de aquel entonces. Y conforme la lección nos está mencionando, más adelante cuando hablemos acerca de la responsabilidad de los padres, la mamá es la primera maestra. Y eso tiene que entrar en la cabeza de todos. Y la hermana White dice que el padre es el mejor auxiliar que apoya a la madre. Exactamente. Porque a veces la madre quiere dar la orientación y el padre viene con otra enseñanza diferente. Entonces, aquí encontramos que José y María supieron dirigir la mente de Jesús
porque él no recibió su educación, su enseñanza, su instrucción en la escuela de la tierra, ninguna sinagoga. Él aprendió directamente de la enseñanza de su madre. Amén. Qué bien. Yo creo que la escuela del Edén y la escuela de María con José son dos paralelos interesantes, y otra vez recalcamos que la parte de la responsabilidad es de nosotros los padres. Por esa razón, este diálogo me emociona porque muy de cerca he visto tu trabajo que has hecho con tus hijos, ¿no? Por algo, los tres de tus hijos están involucrados dentro de la misión, de la manera que sea, pero están involucrados en la misión, porque pues ha habido un proceso. Por eso que se habla de la educación, no es un proceso con fines y objetivos, y es un proceso deliberado que no termina. Y ahora los hijos están continuando con tus nietos. ¿Vieron esa secuencia, no? Yo creo que eso es muy, muy resaltable, y lo quiero decir con toda humildad, de que el Señor me ha dado la oportunidad de gozar de estos años, de tu experiencia en la educación incluso y en la formación de Abigail, porque todo este es un proceso. O sea, nunca termina el proceso de enseñanza. El proceso de escolaridad termina con un certificado o con un diploma, pero el proceso de educación es un proceso que no tiene límite y no tiene fin. Ahora, no nos olvidemos de esos tres aspectos, ¿no? Cuando habla de que Jesús crecía, o sea, físicamente, ¿no? Pero también crecía en gracia para con Dios, espiritualmente, carácter, ¿no? Y también y en sabiduría, esa sabiduría, el conocimiento. Entonces, esos aspectos, ¿no? Físico, mental, espiritual, eso es lo que debiéramos buscar en el verdadero crecimiento de nuestros hijos. Amén. Bien, ¿por qué no entramos un poquito a la familia de hoy? Déjame introducir un poquito el pensamiento de Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4. ¿Cómo entramos en la familia de hoy, pastor? ¿Por qué no entramos a ver algunos detalles de la familia contemporánea, la familia que nos toca trabajar en este siglo? Bueno, nosotros no debemos olvidarnos que los padres, el padre es la cabeza de la familia. Pero no solamente la cabeza de la familia, sino es el sacerdote de la familia. Porque nosotros desde el punto de vista humano decimos el padre la cabeza, correcto, y él es el que dirige, orienta, pero no tenemos que olvidar nuestro papel de sacerdote, es decir, el orientador espiritual. Y la responsabilidad de nosotros como padres es representar el carácter de Cristo en el hogar. Tenemos que nosotros representar. Ahora, por su parte, nosotros no nos olvidemos que la madre es la primera maestra para la formación del carácter y el temperamento de sus hijos. Y ahí es donde nosotros nos olvidamos. Y la Biblia nos da algunas lecciones, algunos ejemplos, cuando el padre va por una dirección y la madre va por otra dirección. Yo no sé qué habrá pasado con Adán y Eva, no puedo imaginarme por qué uno salió bien y el otro salió mal. De repente la madre engreidora pues consentía a Caín. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, a veces involuntariamente, ¿no? Como en el caso de Jacob y José y los demás hermanos, ¿no? Amaba más a José que a los demás hermanos, y eso los hermanos se dieron cuenta. Y vienen los resultados. Por eso es que nosotros tenemos que hacer un frente común, el papá y la mamá. Cuando alguien llama la atención al hijo, sea el papá o la mamá, uno puede estar notando que se le está yendo la mano y está exagerando, pero no es el momento de reclamar delante del hijo, porque el hijo se da cuenta rápidamente. Reclámelo aparte. ¿Cómo lograr un equilibrio, pastor? Sí, por eso, si yo veo que mi esposa está llamando la atención a mi hijo de una manera exagerada, yo no le voy a decir en ese momento, oye, no lo voy a desautorizar, voy a conversar aparte.
Y ese es el problema que sucede en muchos hogares. A veces nosotros decimos, pero nosotros educamos a nuestros hijos y no sé por qué salieron así. Ahora, el otro, tanto mal nos hace ser tan estrictos Exactamente. como muy débiles en la formación, muy consentidores. Tanto mal hace a aquellos que quieren ser unos verdugos. Yo conozco en mi experiencia de pastor, he visto algunas familias cristianas que se van de un extremo al otro extremo. Lamentablemente, pues el resultado después se ve, porque podemos ser muy livianos y por otro lado muy estrictos. Y ahí es donde nosotros necesitamos la sabiduría del cielo. Pero no se olviden, ambos padres tienen que hacer un frente común. Ahora, de acuerdo a lo que el versículo, ¿no?, de Efesios capítulo 6, versículo 4, cuando dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y nosotros provocamos a ira a nuestros hijos cuando no cumplimos lo que prometemos. Exactamente. Ya sea un premio O o ya sea un castigo, porque a veces prometemos dar un castigo y no cumplimos, ¿no? Ahora, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero lo más importante en la formación de nuestros hijos es el ejemplo. El ejemplo. Porque nosotros podemos hablar muy bonito y decirles esto no se hace, y ellos están viendo que nosotros hacemos diferente. Exactamente. Y le decimos hay que ser obedientes y nosotros somos los primeros desobedientes delante del Señor y ellos están viendo. Exactamente. Saben que el sábado es el día de guardar, el día de descanso y nosotros estamos trabajando el sábado y están mirando. ¿Y Claro. cómo es que le vamos a enseñar sean obedientes si no somos obedientes? Es decir, tenemos que ser consecuentes con lo que nosotros hablamos. Exacto. Ahora, en este librito de notas de Elena de White, tengo un párrafo con el cual vamos a cerrar este capítulo para entrar al próximo. Los niños necesitan, dice, ser instruidos, ser guiados por las sendas seguras, ser mantenidos fuera del vicio, ser ganados por la bondad y ser confirmados por el bien hacer. Y yo creo que la lucha más grande que nosotros tenemos en nuestros días, queridos hermanos que nos están escuchando, es que nosotros queremos evaluar la conducta. La escuela evalúa la conducta. La iglesia también evalúa la conducta. ¿Y cuál es la conducta? Este es bueno, este es malo. Si haces bien, tienes un premio. Si haces mal, tienes un castigo. O sea, siempre estamos nosotros modulando la conducta. Y le decimos, cuidado, ya te va a caer, ya te va a caer, ya me estás llegando hasta aquí, mira, ya está por rebalsar. Estamos mirando la parte conductual. Lo que esta mañana deja Conducción del Niño, página 31, es que nosotros estemos preocupados por formar el carácter. El carácter es la suma de hábitos positivos y costumbres positivas para dar un carácter positivo. Y el carácter hace que el niño se gobierne solo. La conducta, soy bueno mientras me ven. No corro porque no hay policía. No robo porque hay un policía. No cometo adulterio porque pues que va a pasarme algo. O sea, siempre estoy cuidando mi conducta. La conducta es la parte externa. El carácter es la parte interna. Y lo que Dios espera de nosotros es que moldeemos el carácter. Y lo tenemos que hacer usando estos términos que acá la revelación nos dice. Dice aquí 3 aspectos fundamentales. Ser ganados por la bondad, ser confirmados por el bien hacer y instruirlos con amor. Yo creo que esas 3 cosas importantes nos va a ayudar, queridos hermanos, miembros de la familia, pastores, que nosotros busquemos el desarrollo de nuestros hijos en su carácter. A veces nosotros estamos preocupados por la conducta. Y la conducta, mi hijo es bueno porque lo veo, pero cuando no lo veo, ¿qué está haciendo cuando no lo veo? Entonces, yo creo que ese es un debate que nos toca trabajar a nosotros ahora. Pastor, ¿cómo podemos nosotros usar ahora el tema de la comunicación para la formación del carácter con hábitos positivos y costumbres positivas? Bueno, nosotros sabemos, ¿no?, que cuando
tenemos que enseñar es por precepto y ejemplo, Mm. porque una cosa es dar la ley y otra cosa es cumplir la ley. Entonces, cuando hablamos de la comunicación en el hogar, esto es importante. A veces pensamos que los hijos no tienen que saber lo que nosotros hacemos. Y ahí es donde viene el problema. Y en el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo donde, cuando yo digo en mi tiempo no era así, no voy a decir eso porque como dice el sabio, nunca digas por qué los tiempos pasados fueron mejores, pero yo creo que fueron mejores. En mi tiempo, cuando nos sentábamos a la mesa y había una comunicación, conversábamos. Ahora con la forma de vida que se tiene, uno toma el desayuno a una hora, el otro a la otra hora, no hay esa mesa familiar, no hay esa conversación, y menos todavía encontramos, no hay ni el culto familiar donde uno puede dialogar, puede conversar, puede explicar, y muchos hogares están descuidando eso. Y ahora con el teléfono que todo el mundo tiene y el iPad que todo el mundo, los niños tienen, y ahora ya llegaba a ser una enfermedad, ya la comunicación se ha cortado. Los mensajes que dan los hijos a los padres por medio de texto, y le dice, papá, me está faltando tal cosa, y el papá también le contesta con el texto, ya no dialogan, ya no hay conversación. Ahora, la comunicación no solamente tiene que ver con ese aspecto de conversar, sino también de intercambiar ideas, intercambiar planes, intercambiar conceptos, ¿no? El padre debe enseñar a los hijos en ese sentido. Yo puedo decir lo que hacía en mi casa con mis hijos después del culto, porque a veces en la mañana era difícil tener el culto familiar por el trabajo, el estudio, pero por lo menos teníamos el círculo de oración, nos juntábamos para orar, pero en la noche sí le dedicábamos tiempo para estar con los hijos. Y este es uno de los problemas que muchos pastores tienen, ¿no? Están tan ocupados con la iglesia que se descuidan de su hogar. Y la hermana Juay menciona, hace referencia de que nosotros estamos preocupados por el jardín de la casa del vecino y nos estamos olvidando de nuestro pequeño jardín. Y ahí es donde en el diálogo, especialmente en la reunión del culto, en la noche, en la tarde, dialogar y exponer cómo fue el día, contar experiencia del día y cuáles son los planes para mañana. A ver, Juancito va para la escuela, él va a tal hora, regresa a tal hora, el otro tiene su examen, tiene su problema, la mamá expone, el papá expone, y todos están conscientes de lo que va a suceder el día de mañana. Pero cada uno se dispara y uno no sabe a qué hora viene, ni dónde está, ni qué está haciendo. Y eso no solamente tiene que ver en el hogar, tiene que ver en todos los niveles, ¿no? Aún en la oficina, en el trabajo, en la iglesia. Si no hay la comunicación, es una tragedia, ¿no? Si el pastor, por ejemplo, hace solo sus cosas y no comunica eso a sus ancianos, a los dirigentes de la iglesia, los dirigentes ignoran. A mí me gusta cuando yo veo que el pastor pone, por ejemplo, su plan de trabajo y expone y todos saben cuál es el plan de trabajo que tiene, ¿no? Entonces, pero no es que a mí me están controlando y yo no tengo por qué dar informe a nadie. No es así. Entonces, esto es importante y más en el tiempo en que estamos viviendo. Y le metemos ahí el asunto del culto, no se olviden, el culto es un momento de comunicación, de intercambiar, de contar experiencias. A mis hijos les gustaba que le cuente una experiencia, a ver, cuente una experiencia. Y ellos estaban informados de lo que pasaba, qué planes hay, cuáles son los planes, ¿no? Y a veces el esposo está esperando hacer algo y no consulta ni con la esposa y quiere dar una sorpresa, pero la sorpresa se la lleva a él porque la señora dice, no me interesa, no me gusta. Exactamente, ¿no? Yo creo que es importante. Ahora, yo voy un poquito más allá a la parte técnica. Lo que el pastor dijo, yo creo que es una parte práctica y el gran desafío que tenemos que tomarnos, queridos hermanos. Por favor, todos los que nos están siguiendo esta transmisión, tengamos un challenge, un gran desafío.
vamos a empezar a hacer los cultos familiares. Vamos a empezar, hoy tenemos las redes sociales y podemos incluso compartirnos fotos, momentos donde las familias están reunidas alrededor del culto familiar. Por eso que el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 32 dice así: los labios del justo saben hablar lo que agrada. Habla de los labios del justo, más la boca de los impíos habla perversiones. Interesante, ¿no? El paralelo. Ahora, en la comunicación, los técnicos dicen que la comunicación, el mensaje, porque todo comunicador tiene que tener un mensaje, ¿no? El mensaje solo es el 30% de valor en la comunicación. Imagínate, el mensaje puede ser importante, pero tiene solo el valor del 30%. La forma como tú lo dices, tus gestos y la modulación de tu voz te va a decir el 60% del valor del mensaje. Y solo te queda un 10% para que tú aprendas a escuchar. O sea, si solamente 10% de la comunicación dedicaras a escuchar, serías sabio. A veces no escuchamos y nosotros queremos decir, ya lo dije y se terminó. No, yo creo que hay tres cosas. Otra vez volvamos a la parte de los técnicos. El 30%, el valor del mensaje. El 60%, cómo lo dices, el tono de voz, los gestos, tanto de las manos como del rostro, y solo el 10%, si tú dedicas a escuchar, entonces la comunicación será perfecta. Yo creo que en esto, por esa razón, el libro de Proverbios dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada. ¿Y qué es lo que agrada? Cuando una persona aprendió a escuchar. Así que yo creo que en la comunicación se ha roto esto. Por eso que los medios sociales, lo que están buscando, hermanos, los medios sociales es, por ejemplo, los emojis, para poder expresar emociones, porque el mensaje es el 30%. Llego a tal hora. Por ejemplo, acá hay un mensaje. Pastor, dice, no olvide hoy a las 12 usted tiene una visita. Ok. Ya, eso es todo lo que me acaba de llegar en el mensaje. Voy a hacer una visita acá cerca. Ok. Pero, ¿qué es lo importante? Las emociones. Entonces alguien le pone una carita sonriente o le pone una carita triste o una carita con lágrimas. Las emociones, lo más importante del mensaje son la forma como tú lo dices. No es lo que tú dices, sino la forma como tú lo dices. Pastor, debemos ir llegando un poquito al final. Pero aquí en la lección habla, no os olvidéis. ¿De qué no debemos olvidarnos? Mire, aquí una de las cosas que el Señor le enseñó al pueblo de Israel, ¿no? Que tenían que hablar a sus hijos mientras caminaban, al acostarte, al levantarte. Ahí en Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 6 al 7, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellos cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, no te olvides de esto. Nosotros a veces nos cansamos, ¿no? Decimos tanto, ya le hablo a este muchacho y no aprende. Pero el Señor dice, insiste, cuando te levantas, cuando te acuestes, escríbelas ahí en la puerta. Bueno, no sé cómo era la comunicación en aquel entonces, ¿no? Pero era la forma como ellos tenían, pues, para comunicarse con sus hijos. Escríbela ahí en la puerta, en el umbral, repíteles en cada momento. Y nosotros nos olvidamos de eso, nos cansamos, pero tenemos que insistir y no debemos olvidarnos de lo que el Señor también es con nosotros, ¿no? Porque también el Señor nos habla y Él tiene paciencia con nosotros hasta que finalmente aprendemos. Yo tenía un dicho con mis hijos cuando eran pequeños. Yo les decía, hijos, el que no aprende oyendo, aprende sintiendo, ¿no? Y les preguntaba a ustedes cómo quieren aprender, oyendo o sintiendo. Si quieren aprender oyendo, bueno, escuchen lo que yo les voy a decir, que es lo que esperamos de ustedes, hasta todas las indicaciones. Ahora, si no aprenden oyendo,
yo les voy a enseñar sintiendo, ¿no? Entonces, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros como padres no nos olvidemos del papel que debemos cumplir con nuestros hijos, de estar con ellos en todo momento. Mientras son pequeños, debiéramos dejar que ellos aprendan de nosotros, porque cuando ya llegan a ser grandes, olvídense. Por eso los primeros años son claves. Después son años clavos, difícilmente te lo vas a poder soportar. Y yo les enseñaba así a la gente, les enseño, si ustedes no aprovechan los primeros años, algunas veces nosotros hemos escuchado decir, ya cuando sean grandecitos les voy a enseñar. Eso es mentira. Por eso dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de ella. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner énfasis, enseñar con paciencia y no olvidarnos las indicaciones que hemos encontrado en la palabra del Señor. Ok, precisamente en el bosquejo que preparo dice organización. ¿Qué es lo que necesitamos los ciudadanos del siglo XXI? Organizarnos. Porque si tú no te organizas, te vas a olvidar. Todo lo que no te organizas, te terminas olvidando. Para eso tienes una agenda. Hoy todos estos aparatos nos han ayudado, así a veces nosotros satanizamos mucho estos aparatos, pero miren, si nosotros hoy abriéramos el día 8, yo abro el 8 o abro el 10 o el 12 o el sábado y ahí está toda mi agenda, día por día, hora por hora, lo que yo tengo que hacer. Ahora, ¿qué es lo que he logrado prácticamente? Durante 3 días de la semana, que son los lunes, los martes y los jueves, voy con Abigail a la escuela. Y entonces, ¿qué me dice el Señor? No te olvides. Entonces, apenas nos subimos, nosotros oramos, pongo música. Cuando estamos llegando al puente, le digo, hija, pon la matutina. Y escuchamos al abuelito Alejo con la matutina. Y le digo, ponme la matutina de las damas. Tiene lindos mensajes. Y siempre ponemos la matutina de damas, porque ella es una damita, escuchamos la matutina de damas. Y en el resto del camino, vamos comentando, ¿no? Vamos comentando. Por ejemplo, el jueves pasado comenté algo importante con ella. Le digo, ¿cómo es esto que Dios hizo al hombre y a la mujer y los hizo diferentes? Y ella tiene una respuesta muy simple, como niña. Ella tiene 12 años, como una niña, casi como la edad de Jesús, 12 años. Y ella me dice, es que Dios dijo que uno sea el papá y que otro sea la mamá. Silencio. Y le digo, ¿y cuál es la responsabilidad de la mamá? ¿Y cuál es la responsabilidad del papá? Y empieza ella a conversar. Yo creo que, hermanos amados, por eso es importante el mensaje de hoy, en nuestra responsabilidad organizarnos de tal manera que tengamos tiempo necesario, como dijo el pastor al recitar el verso de Deuteronomio 6 al 7, es a levantarte, al acostarte, en el camino, tú saca tiempo, organízate para poder comunicar un mensaje de salvación a tus hijos. Dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás lo olvidará, dice la versión Dios habla hoy sobre Proverbios 22:6. Pastor, ¿por qué no hacemos una síntesis simple y ya nos queda un par de minutos para cerrar la lección de esta mañana? Bueno, yo tengo aquí un párrafo del libro de la educación en la página 275. Dice, el primer maestro del niño es la madre. En las manos de ésta se concentra una gran parte de su educación durante el periodo de mayor sensibilidad y más rápido desarrollo. Entonces, esta es una declaración interesante y en el que el padre tiene que apoyar a la madre en este sentido. Página 276 del libro de la educación, que está también en la lección. Aquí en la lección está. Sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño, como asimismo de la ulterior. Y por eso ambos padres necesitan urgentemente
una preparación cuidadosa y cabal. Entonces, nosotros estamos hablando aquí de los padres, de su responsabilidad, pero no nos olvidemos que primero hay que educar a los que van a ser padres. Porque hay muchos que llegan al matrimonio, llegan a tener hijos y no saben qué van a hacer ahora con los hijos. Y por eso es que primero tenemos que educar a los que van a ser padres. Y ahí, en ese sentido, nosotros como pastores tenemos gran responsabilidad, porque cuando vamos a realizar una ceremonia nupcial en la iglesia, tenemos que orientar a esos que van a ser padres cuál es su responsabilidad como padres, orientarles, porque padres no es simplemente tener hijos, porque por eso dice, hay muchos padres que tienen hijos, pero hay pocos hijos que tienen verdaderos padres. Entonces, no es simplemente procrear, sino saber cómo vamos a educar. Y no nos olvidemos que de acuerdo a lo que estudiamos la semana pasada, que el maravilloso plan de Dios es restaurar en el hombre la imagen divina perdida como consecuencia del pecado. Y eso debiera ser nuestro objetivo en la formación del carácter de nuestros hijos, ¿no? Nosotros tenemos un currículo, pero importante, que enseñar a nuestros hijos como padres cristianos. Amén. Hermanos amados, esta semana ha pasado con una lección importantísima. 5 tópicos hemos tocado. La familia del Edén o la primera familia. Hemos tocado la familia de Jesús y los 2 principios fundamentales de la educación de Jesús. Crecía en gracia, en sabiduría para con Dios y con los hombres. Luego hemos tocado la familia de hoy. Cuando hablamos de la familia de hoy, hablamos de una familia desconectada, una familia dislocada, familias que se han unido, que son padres de primer matrimonio, hijos del segundo matrimonio, y esas familias de hoy necesitan volver a tener comunicación. Y hemos hablado de que la comunicación es el éxito. No te olvides, escucha a tus hijos, usa un lenguaje correcto, un tono de voz adecuada y organízate. Yo sé que tú trabajas full time o overtime, incluso los domingos. Alguien me dijo, pastor, me llegó un part-timecito, tengo que pagar mis cuentas. Estoy construyendo mi casa en México. Hermano, es bueno construir tu casa en México, en República Dominicana, en El Salvador, donde tú estés. Pero no olvides, las casas, las propiedades, los carros desaparecen y lo único que queda son nuestros hijos. Y si tú has formado un carácter idóneo, lo único que podremos llevar de esta tierra al cielo es nuestro carácter. Que Dios nos bendiga y que la semana que viene, cuando estemos en la lección 3, la ley como educadora, vamos a entrar a tocar algunos tópicos importantes de Deuteronomio 6, que es el Deuteronomos, que es la segunda ley escrita en Deuteronomios. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Pastor Raúl. Gracias por estos consejos importantes en la educación y que tengan un lindo sábado a cada uno de ustedes. Feliz sábado.